¿Sientes que tus anuncios de Meta se comen el presupuesto sin darte resultados reales? No te preocupes, no es que estés haciendo todo mal, es que no le estás dando al algoritmo algo que necesita y que casi nadie le da. Datos para optimizar tus campañas de forma eficiente. En este video te voy a enseñar cómo funcionan las campañas de poco presupuesto, por qué la mayoría no logra superar la fase de aprendizaje y cómo utilizar estrategias profesionales, esa que utilizan las grandes agencias y las grandes marcas, pero adaptado a tu presupuesto. Al final vas a entender exactamente cuánto invertir, qué configurar y cómo evitar que tu campaña se estanque. No se trata de gastar más, sino de invertir con eficiencia algorítmica. Vamos directo al punto. Te voy a mostrar en pantalla cómo piensa el algoritmo de Meta cuando se trata de trabajar con poco presupuesto. Y ya estamos aquí. Lo primero que tenemos que entender o tener claridad al momento de trabajar con presupuestos pequeños es que el problema central no es invertir poco, o que el principal problema no es tener un presupuesto pequeño per se, sino no darle suficiente combustible al algoritmo para que aprenda. Si nosotros no somos lo suficientemente eficientes para retroalimentar al algoritmo o no logramos obtener suficientes resultados en cierto periodo de tiempo, entonces digamos que de alguna forma nos castigan, no importa si tenemos presupuesto pequeño o grande, lo que vamos a tener es solamente un costo por resultado alto aunque tengamos más presupuesto, ¿ok? Entonces el tema no está en el presupuesto como tal. Vamos a entrar de lleno para entender cómo funciona el algoritmo en esos primeros 7 días o en esas primeras 50 conversiones que necesita para estabilizarse. Primero va a ser un inventario. Según la audiencia que tú elegiste y la segmentación que hiciste, va a recopilar todos los datos de los anuncios anteriores disponibles y de eso va a tomar un subconjunto de la audiencia determinado, ¿ok? O sea, de todo el ecosistema que Meta tiene de personas o usuarios, va a tomar ese subconjunto que tú elijas y a eso se le va a llamar inventario. Luego, cuando empiece a correr la campaña, lo primero que va a hacer o que lo que va a utilizar son las señales que tiene de los diferentes usuarios, incluyendo los intereses, el comportamiento, interacciones pasadas. Eso queda en la recopilación del aprendizaje previo de Meta y entonces, a la hora de salir a circulación tus anuncios o tu campaña, pues eso lo va a tener en cuenta. El contexto previo o el comportamiento previo del usuario. En el caso de segmentaciones abiertas, Meta analiza anuncios anteriores para identificar a clientes potenciales basándose en la información proporcionada por ese mismo anuncio. Así que una parte importante es que las cuentas publicitarias que nosotros hacemos o tenemos maduran en el sentido de que van aprendiendo con el tiempo. Por eso, hacer campañas aisladas allá, cada vez la muerte de un obispo, pues eso también no va a actuar nunca a nuestro favor. Luego Meta va a hacer predicciones. Se van a realizar diferentes predicciones sobre la posibilidad de que un usuario interactúe positivamente con nuestro anuncio, ya sea dar me gusta, comentar, enviar un mensaje, hacer clic, visitar nuestra web, comprar en nuestro e-commerce. Así que nosotros podemos tener, por ejemplo, campañas con objetivos de optimización diferentes y seguramente vamos a tener a personas diferentes también en cada audiencia según el tipo de objetivo que elijamos, aunque hayamos elegido a la misma audiencia. ¿Ok? Entonces, si tenemos dos conjuntos de anuncios y en cada conjunto de anuncios un objetivo diferente, aunque las personas nosotros hayamos segmentado por los mismos intereses, la misma edad, la misma geografía, seguramente vamos a llegar primero a unas personas y luego a otras, según la posibilidad que el algoritmo haya determinado que tengan para realizar una acción en concreta. Y la puntuación final es que se asigna una puntuación final a cada anuncio basándose en esas predicciones de las fases anteriores. En esa fase de aprendizaje, según cómo se vaya mostrando el anuncio a la audiencia y la audiencia se vaya reaccionando, entonces le va a ir poniendo cierto porcentaje o cierto puntaje para decidir a quién le muestra y a quién no. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente en la fase de aprendizaje? Que del día 1 al día 3 el algoritmo va a analizar y va a comprender a la audiencia objetivo buscando coincidencia entre la segmentación que nosotros elegimos, el objetivo que queremos alcanzar y los usuarios de la plataforma que cumplen con esas características.
entre el día 4 y el 7, el algoritmo va a optimizar automáticamente la estrategia de puja para lograr los objetivos de la campaña con el menor coste posible. Así, en esa fase se ajusta entonces toda la estrategia para maximizar la eficiencia del presupuesto. Obviamente, si nosotros utilizamos pujas manuales, pues el asunto va a cambiar un poquito. Aquí vamos a suponer que estamos utilizando pujas automáticas. El objetivo que tenemos que alcanzar, 50 conversiones en una semana o en un periodo de 7 días. Así que si corres una campaña y en los primeros 3 días sientes que el asunto no va bien y de una vez la desactivas, entonces no le estás dando el tiempo suficiente al algoritmo para que se estabilice y optimice. Si pasan 7 días y tus resultados siguen siendo deficientes, ahí es donde ya hay que meter mano. ¿Qué tenemos que hacer para determinar entonces el presupuesto mínimo que requerimos para que sea inteligente invertir y que el algoritmo también tenga suficientes activos o suficiente combustible para optimizar los resultados? Vamos a empezar con un presupuesto diario calculado con base en el CAC. Recuerda que tengo una clase completa sobre costo por adquisición de cliente versus lifetime value y cómo calcularlo. Pero entonces, si nuestra meta es pagar $5 por cada cliente, ese es el costo por adquisición que nosotros hemos determinado conforme a data y análisis previo, entonces eso lo vamos a multiplicar por 5. Entonces, si mi CAC es $5, yo necesito al menos $25 por día para ese conjunto de anuncios o para esa campaña en específico. Recomendación, y la parte número 3 del tema, es poner presupuesto, ya sea diario o total, a nivel de campaña. Una sola campaña con un campaign budget optimization, o sea que el presupuesto lo optimicemos a nivel de campaña, nos va a ayudar a que el dinero se distribuya de forma eficiente según el rendimiento y que no nos diluyamos tanto para poder obtener el resultado esperado. Entonces, si nosotros tenemos un cálculo de que nuestro costo por adquisición es de $25 al día y en ese caso nosotros no contamos con el presupuesto, ¿qué pasa si nosotros no podemos tener un presupuesto de $25 por día porque tal vez no nos da la bolsa y no hemos logrado tener las ventas que necesitamos para poder hacer un buen presupuesto para Meta Ads? Bueno, no pasa nada. En ese caso, vamos a tener que hacer un cambio bastante estratégico, pero que tenemos que tener ahí bajo control. En lugar de utilizar la métrica de costo por adquisición de clientes, vamos a utilizar otra métrica que tal vez está un poco más abajo que el costo por adquisición. Por ejemplo, podríamos hacerlo basándonos en el costo por lead y hacer campañas de lead. Ojo que si vamos a hacer campañas de venta, utilicemos el CAC. Si vamos a hacer campañas de lead, hagamos un cálculo de cuánto es nuestro CPL o nuestro costo por lead y entonces hacemos también esa multiplicación. Si mi costo por lead es de $2, entonces yo multiplico $2 por 5 y serían $10 por día como mínimo para empezar a obtener los resultados estimados esperados para alcanzar ese objetivo de campaña. ¿Qué va a pasar si yo hago campañas de leads y mi presupuesto está orientado a obtener leads? Significa que va a haber un proceso de conversión y de trabajo que yo tengo que hacer de forma offline para que se cierre la venta. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender entonces que luego logremos ventas? Pues del trabajo que hacemos offline. Pero en este caso, si nuestro presupuesto es menor, deberíamos de entonces hacer campañas cuyo eh, objetivo sea como menos comprometedor, porque eso nos va a ayudar entonces a estabilizar, optimizar nuestra campaña y de entrada podemos tener entonces clientes potenciales en lugar de clientes y hacer una labor offline que nos permita cerrar a esos clientes, ¿ok? Muy bien. Entonces, volviendo a la estructura de campaña,
Tener una sola campaña, y aquí pongo un ejemplo de cómo podría estructurarse una campaña para un presupuesto pequeño. Tenemos una sola campaña, tenemos Campaign Budget Optimization, o sea que el dinero lo vamos a poner a nivel de campaña y vamos a hacer al menos tres conjuntos de anuncios. Esos tres conjuntos de anuncios vamos a destinar dos para públicos fríos, así que segmentamos por intereses y comportamientos para que la gente nos vaya conociendo y podemos determinar o dejar establecido un tercer conjunto para retargeting. Mientras menos fragmentemos, más rápido va a aprender el sistema sobre nuestra audiencia, sobre el objetivo que buscamos alcanzar, sobre nuestro negocio y vamos a obtener resultados más rápidos. Así que aquí te dejo esta recomendación de estructura de campaña. O sea, esto es lo que yo le llamo consolidar para ganar. Menos dispersión, menos fragmentación, más datos útiles. Y asegúrate de que el algoritmo tiene la información que la retroalimente para poder optimizar los resultados. Como número 4, para darte aquí recomendaciones, es la estrategia de optimización en dos pasos. Si estás empezando, no corras detrás de las ventas directamente. Primero necesitas curtir el píxel o retroalimentarlo, así que te recomiendo esta estrategia de dos pasos. Lo primero es nutrir la máquina, o sea, optimiza para leads o añadir al carrito y vamos con eso a generar volumen y estabilidad. Y número 2, optimización de valor. Una vez que el sistema es estable, nos vamos a cambiar a objetivos de campañas que estén más cerca del ROAS o de las ventas y las compras en el caso de que tengamos un e-commerce o un CRM que permita retroalimentar a Meta. Si todas nuestras ventas ocurren offline, deberíamos de utilizar algo que se llama conversiones offline. Entonces, pero eso va a ocurrir, ¿qué va a pasar? Que vamos a poder retroalimentar a la campaña nada más después de que ocurren. ¿Ok? Las conversiones offline es una base de datos que nosotros le subimos a Meta y le decimos, aquí está la lista de personas que terminaron realizando una compra producto de los leads o los clientes potenciales que me generaste. Como número 5, te recomiendo que si tienes un presupuesto pequeño, que si tu presupuesto es limitado, que te centres en el poder de la creatividad. Para centrarnos en la creatividad, necesitamos algo que se llama Creative Velocity. ¿Esto qué es? Es cambiar rápidamente o rotar rápidamente nuestros anuncios para evitar la fatiga publicitaria o la fatiga creativa. La recomendación, cambiar los visuales o el hook cada 7 o 10 días como máximo. Cambiar los anuncios donde tu producto o tu servicio se muestre desde un nuevo ángulo puede ayudar a reducir el costo por adquisición hasta en un 8% según mi experiencia, incluso sin aumentar el presupuesto cada vez. Nosotros podemos tener un presupuesto mensual total, completo, pero si rotamos cada semana y le agregamos a esa misma campaña de 2 a 3 nuevos creativos y ojalá que esos creativos incluyan reels, incluyan carrusel, incluyan fotografías de tus productos utilizándose, realmente vas a tener pues resultados bastante eficientes. Para ir cerrando, te recomiendo también hacer pruebas A/B que te hagan ser un poquito más eficientes y no necesitan miles de dólares para testear en una prueba A/B. Puedes hacer pruebas A/B pequeñas con un presupuesto de 50 o $100 probando una sola cosa a la vez, probando qué creativos funcionan más, probando qué audiencia funciona más y esas pruebas A/B te van a ayudar a identificar hacia dónde tienes que dirigir el presupuesto incluso antes de que Meta lo decida. Y obviamente que también detrás está la parte de las métricas y la parametrización, porque eso te va a ayudar también a ir analizando tu campaña, cómo se va comportando. Entonces, en resumen, ¿cómo haces que Meta trabaje de manera eficiente con poco presupuesto? Uno, calcula bien tu inversión. La meta es 5 veces más tu costo por adquisición de clientes y si tu costo por adquisición de clientes multiplicado por 5 te da un costo muy alto, entonces utiliza
otra métrica u otro parámetro que te permita disminuir el coste, pero ya sabes que tu campaña también tiene que ir orientada a ese coste, perdón, a ese objetivo, ¿ok? Utiliza el CBO o el presupuesto nivel de campaña, que eso te va a ayudar también a que tu presupuesto no se fragmente o no se diluya. Como número 3, optimiza primero para el volumen y luego para valor. Por eso, en la estructura de tu única campaña, te puse dos conjuntos de anuncios que estaban pensados para públicos fríos y que también pueden obtener un objetivo de más volumen para que las personas te conozcan, para que sepas que existen y demás. Y luego puedes tener un conjunto de anuncios de retargeting, que ese sí puede estar orientado hacia un objetivo de optimización que esté más cercano hacia la venta o hacia la conversión. Y como número 4, mantén tus creatividades frescas y prueba con intención. Creative Velocity para ser más eficientes en nuestras campañas de Meta Ads. Gracias por llegar hasta aquí y te aseguro que esto no se trata de gastar más, sino de entender cómo funciona el algoritmo y ser eficientes con eso. Cuando lo alimentas de buenos datos y decisiones estratégicas, incluso un presupuesto pequeño puede darte grandes resultados. Si te gustó este tipo de explicación clara, realista y concisa, suscríbete y dale click a la campanita. Y si quieres que realice algún video explicándote algún tema en específico, déjalo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y no olvides compartir esta clase a una persona que consideres que lo necesita.